Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de martes, ya calurosa, ya totalmente veraniega, con Mariola Urrea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Con Eduardo Madina, buenos días. Hola, buenos días. Y con Nacho Corredor, muy buenos días. Buen día, buenos días. Vamos a empezar con lo que ha sido la noticia de la madrugada, con la noticia que nos ha sorprendido después de más de 10 años de conflicto, de periplo judicial. Bueno, pues después de toda esta década, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para no ser extraditado a ese país y para quedar en libertad. Vamos primero a recordar, o más bien a contextualizar, cómo ha llegado Assange, cómo llegó Assange a esta situación. Se acordarán de lo que supuso Wikileaks. Fueron cientos de miles de documentos confidenciales de la inteligencia de Estados Unidos que salieron a la luz a través de esta plataforma. Papeles sobre el espionaje a presidentes extranjeros, sobre la guerra de Irak, sobre las torturas en la base de Guantánamo. Y Assange se refugió, Bayo, hace 12 años en la Embajada de Ecuador en Reino Unido. Sí, lo hizo. Antes había publicado a través de ese portal Wikileaks que fundó en el año 2006 esas filtraciones. Recordemos cómo era el mundo entonces. En el año 2006, Estados Unidos estaba inmerso en dos conflictos sangrientos, los de Irak y Afganistán, con la administración Bush librando lo que llamaba entonces una guerra contra el terror en la que las normas se redibujaban constantemente a favor de Washington. Hablamos, recordarás, de Guantánamo, de la cárcel iraquí de Abu Ghraib, de los interrogatorios con torturas en centros secretos de la CIA en terceros países, abusos que Wikileaks expuso en diversas filtraciones, cientos de miles de documentos clasificados de la inteligencia estadounidense, también de su ejército, sobre la guerra en Afganistán, en Irak y sobre las relaciones de la diplomacia norteamericana con otros países, incluido España. Aunque quizás el secreto más escandaloso que filtró Wikileaks fue la grabación de un vídeo de 2007, duraba 39 minutos, pero este era el momento álgido. Lo recordarás, en el que se apreciaba la imagen tomada desde un helicóptero Apache estadounidense en Irak, acribillando a varios civiles iraquíes, entre los que se encontraban dos colaboradores de la agencia Reuters. No sabemos si no hubieran estado ellos allí, si hubiéramos conocido o no esa noticia. El caso es que meses después de esa filtración, Assange acabó recluyéndose en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar su extradición a Estados Unidos, que lo acusaba, entre otras cosas, de espionaje. Un refugio que le duró años, 7, hasta que cambió el gobierno ecuatoriano. Y el Scotland Yard entró finalmente en ese recinto para detener al fundador de Wikileaks, que ha pasado los últimos 5 años en una prisión británica a las afueras de Londres a la espera de conocer su destino. 23 horas al día encerrado en una celda de 6 metros cuadrados, sin apenas contacto con el exterior. Para que te hagas una idea, ha conocido a sus hijos estando en prisión, y tras meses de negociación ha sido su defensa la que finalmente ha anunciado ese acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense. Ese acuerdo por el que Assange acepta declararse culpable de uno de los 18 delitos que se le imputan a cambio de lograr la libertad previsiblemente en las próximas horas. Venimos contando desde esta madrugada que tendrá que declarar hoy Assange, hoy mismo en las Islas Marianas, que es un territorio que pertenece a Estados Unidos. Después, ¿en qué situación va a quedar el fundador de Wikileaks? Pues en principio, si se declara culpable como está previsto, debería quedar en libertad. La idea es que viaje junto a su esposa a Australia, donde a priori va a instalarse. Recordemos, ese es el lugar donde nació hace 52 años Julian Assange y donde el primer ministro albanese ha dicho que espera recibirle, porque es el deseo y la presión del gobierno australiano precisamente la que en parte ha movido al gobierno estadounidense a aceptar ese acuerdo con Julian Assange. El caso es que Assange había cumplido en prisión británica, digamos en una detención preventiva, el mismo tiempo que hubiera cumplido la mayoría de los presos acusados de sus mismos delitos en Estados Unidos. Quizás por eso, y quizás por la acuciante campaña electoral en Estados Unidos, Biden necesitaba un golpe de efecto con el electorado más a la izquierda, y quizás es el motivo que ha llevado a que finalmente su gobierno negocie esa puesta en libertad condicionada, como decimos, a la aceptación de uno de los cargos. En las últimas horas hemos conocido la noticia, aunque su familia la conocía desde hace ya una semana. Esta es su mujer, Stella Assange, grabando un mensaje la semana pasada a las puertas de la cárcel británica donde todavía estaba Julian Assange. Ese mensaje lo han publicado hoy,
hoy cuando ya Assange volaba de rumbo a Bangkok. En principio, desde Bangkok va a ser donde comparezca por teleconferencia en ese tribunal en las Islas Marianas estadounidenses y, como decimos, si la previsión de que acepte la culpabilidad se cumple, pues en principio debería volar mañana mismo para Australia e iniciar un nuevo capítulo, una nueva vida. Estaremos pendientes de esta declaración y del futuro de Julian Assange. Creo que todos recordamos, y ahora además lo recordaba Bayo, primero que era importante el contexto, en qué momento de la historia del planeta vivíamos y lo que supuso la publicación de esos papeles de Wikileaks y el debate a partir de ese momento, Mario, el debate sobre la seguridad nacional, que es lo que defendía Estados Unidos frente a la libertad de prensa. Efectivamente, ese es un debate además que tiene muchísimas aristas y que no es nada fácil abordar, pero déjame que antes de entrar en él diga que también en el caso de Assange en las aulas de Derecho Internacional nos permitió abordar con los alumnos figuras o instituciones como la del asilo diplomático que no son tan comunes en el ámbito europeo, ¿no? Y además manejar distintas jurisdicciones, porque hay que recordar que él ha tenido una ofensiva, si se puede decir así, por tierra, mar y aire con un único propósito, que era que no quedara libre y segundo, que en la medida de lo posible pudiera ser entregado a la jurisdicción. Recordemos que se cruzaron también, si no recuerdo mal, se cruzaron también acusaciones de abusos. Exacto. Eso es, sí. Si no recuerdo yo tampoco mal, en Suecia. En definitiva, todo para impedir que se le entregara la jurisdicción reclamante, que era Estados Unidos. Y esta batalla la ha ganado Julian Assange, porque al final todo ha tenido que ser el resultado de una negociación. Es verdad que él ha tenido un coste personal durísimo, 7 años de asilo diplomático en la Embajada de Ecuador. Me imagino que le han pasado facturas psicológicas y físicas, veíamos las imágenes ahora, y desde luego 5 años en prisión en el Reino Unido, que no es una prisión en Estados Unidos, pero son 5 años en unas condiciones penitenciarias extraordinariamente duras. Y efectivamente tú hablabas de contraponer dos bienes jurídicos globales, uno es el de la seguridad y otro es el de la libertad de prensa, y bueno, podríamos decir, no sé quién ha ganado, ¿no? Pero desde luego que el resultado ha sido una batalla muy dura, en clave judicial en último extremo y cerrada con una amplia negociación. Y una última cuestión, Wikileaks y todo lo que reveló creo que tuvo un impacto también, y no hay que obviarlo, en lo que es la configuración, los usos diplomáticos, porque se puso de relieve no solo algunos elementos, como habéis señalado, de corte más duro, sino también unas prácticas que quizá en el momento en que los diplomáticos saben que pueden ser objeto de revelación, quizá las prácticas diplomáticas también se acomodan a ese potencial escenario de revelación. Se modifican. Eduardo. Sí, bueno, yo creo que vuelve a nosotros un caso que para la gran mayoría de la sociedad quizá había prescrito en términos de seguimiento, porque es verdad que viene congelado en el tiempo desde hace ya muchos años. Pasar metido tantos años dentro de una instancia diplomática en el corazón de Londres, en Reino Unido, me lleva a dudar de quién ha ganado aquí, porque el precio personal que ha pagado por haber contravenido las leyes contra espionaje que Estados Unidos tiene dentro de sus legislaciones y sacar a la luz todos los documentos de los servicios secretos y de los militares que sacó a la luz y con los que el mundo vio prácticas que no conocía. Algunas se intuían, pero desde luego no se conocían. No tengo claro quién ha pagado un mayor precio, si Estados Unidos por todo aquello que hizo mal o Julian Assange por haberlo descubierto y aflorado ante la opinión pública mundial. Desde luego este es un acuerdo que a él en términos personales le habrá tenido la mayor felicidad de su vida. A nosotros nos ha traído de nuevo la memoria de un caso relativamente olvidado, y al debate y a la conversación nacional traerá de nuevo cuáles son las prácticas que algunos gobiernos tuvieron en el pasado y la duda razonable de si en esos lugares sigue sucediendo cosas similares a las que Wikileaks destapó hace ya casi una década, ¿no? Así que creo que, bueno, vuelve a nosotros algo que ocupó mucho espacio y que en este acuerdo parece que vuelve a ocuparlo. ¿Y debe saber o debe prevalecer el interés para la ciudadanía, Edu, de que se conozcan este tipo de prácticas? Desde mi punto de vista, si hay que elegir un lado de la balanza, yo elijo el conocimiento antes que el desconocimiento. Y me parece compatible esa elección con la comprensión que, en términos de manejo de la gobernabilidad,
lo que significan los documentos reservados y los secretos oficiales tienen que jugar para el desarrollo de un funcionamiento correcto, digamos, previsible, bien planificado y estratégico de un sistema democrático en el ámbito diplomático, en el ámbito de la seguridad nacional, en el ámbito de la seguridad nacional, sí. Pues, sí, me parece que es compatible. Ahora, si hay que elegir, yo me quedo con el lado del conocimiento, sobre todo cuando vimos algunas prácticas que Wikileaks destapó tan impactantes como las que descubrimos con aquellos documentos que conocimos hace una década, gracias en parte pues a lo que Julian Assange y otros hicieron en aquel instante, ¿no? Si hay que elegir, yo personalmente elijo el conocimiento. Nacho. El Wikileaks se hizo sobre todo famoso por esas imágenes de un helicóptero matando a civiles iraquíes en el año 2007 y probablemente desde la lógica del control del poder democrático tiene sentido que las sociedades que apoyan o no a quienes toman esas decisiones puedan fiscalizarlos. Es verdad también que a través de Wikileaks conocimos otro tipo de información que incluso diría que no sé si es relevante en el debate público, con filtraciones de correos electrónicos de Hillary Clinton que no respondían a abusos o a elementos que tuvieran relación con los derechos humanos, ¿no? Y el debate se puede abordar desde la lógica, como señalaba Mario Laurrea, del derecho internacional, de los derechos humanos, de la seguridad nacional, de la política interior, de la geopolítica, pero probablemente la principal lección de toda esta cuestión tiene que ver con el funcionamiento del poder democrático contemporáneo y cómo, si quieres que algo no se sepa, es mejor que no lo hagas. Que ni lo pienses. Que ni lo pienses, porque los pensamientos, cuando los reflejas por escrito, también quedan constancia de ellos, ¿no? Y desde esa lógica, la exigibilidad de las opiniones públicas en relación a las decisiones de sus gobernantes en las democracias cada vez es más elevada. Esto le añade un reto en relación a aquellos países que no son democráticos, que la lógica de incentivos y de su actuación responde a otras lógicas distintas. Pero si la guerra de Vietnam sirvió para que en Estados Unidos se repensara exactamente el sentido de la guerra, o la guerra de Irak en un país desde luego como el nuestro, como España, visibilizó los límites del conjunto de la sociedad, probablemente visualizar a través de los cables de Wikileaks las torturas en Guantánamo, las muertes de civiles y asesinatos en Afganistán tuvieron un efecto positivo para una mejor fiscalización del poder, y desde esa lógica ha habido aprendizajes que sin duda han sido positivos. Hay una cuestión que planteaba Sánchez, ¿no?, que debe primar, si sí. La transparencia o la defensa de la seguridad, por así decir. Invito a los oyentes a que repasen una película, Espías en el aire, que recordaba ahora mientras os escuchaba, donde el problema de fondo es el asalto a una casa donde pues hay terroristas y se puede acabar con una célula yihadista, pero en ese ataque militar es evidente que puede haber daños colaterales de orden civil, ¿no?, por utilizar estos eufemismos. Entonces, en la mesa de toma de decisiones está el fiscal, están los ministros de Interior de varios países porque es una célula internacional, etcétera, etcétera. Bueno, hay una pregunta que lanza un ministro con responsabilidades en la materia y dice, pero cuando todo esto haya ocurrido y hayamos tomado la decisión, asaltar o no asaltar, con los daños civiles o no, la pregunta es, ¿se va a saber sí o no? Porque, claro, nosotros los gobiernos nos tenemos que someter a las elecciones. Claro. Entonces, este es el punto clave, ¿no? Hay prácticas que se pueden adoptar con más o menos tranquilidad, en el sentido, aquí, tranquilidad de asumir más o menos riesgos en función de si la naturaleza del proceso de toma de decisiones y la acción en cuestión va a ser objeto luego de conocimiento por parte de la ciudadanía o no. Porque la ciudadanía acepta bien, por ejemplo, en términos de seguridad, que se acabe con una célula yihadista, pero si para hacerlo se mata a una niña que pasaba por allí, pues obviamente el coste civil, que es un coste de la vida absoluto, obviamente en sociedades, por ejemplo, como la europea, pues están muy valoradas, apreciadas, y por tanto se sancionaría de manera muy dura esa decisión política, ¿no? Esa película refleja muy bien este tipo de cuestiones que están en el corazón del proceso de toma de decisiones. Edu. Sí, yo tengo enormes dudas de que la sociedad acepte bien el asesinato de personas, incluso aunque sean terroristas. No estoy para nada de acuerdo en eso que ha dicho Mariola. Creo que es una línea sagrada
el respeto a la vida humana, incluso de aquellos que no la respetan. Y este es un debate que lo hemos tenido abierto en España en otras condiciones y por otros contextos del pasado, en fin, de manera muy viva, y diré que con manera más que con razón. Lo hemos visto en prácticas, por ejemplo, de Estados Unidos, con el asesinato de terroristas yihadistas, que creo que la sociedad europea, como bien dice Mariola, y desde luego la española, para nada aceptan. Una cosa es que los gobiernos necesiten funcionar en secreto en operaciones estratégicas de naturaleza diplomática y de seguridad nacional. Y esto es indiscutible que tiene que seguir siendo así, porque quienes crean que ese tipo de partes de la política se pueden radiografiar o publicar plenamente, desconocen el funcionamiento de cómo opera la política en esas escalas y en esos niveles. Pero otra cosa es el caso, como bien señalaba Nacho, que Wikileaks nos ofrece, que son prácticas inaceptables, prácticas contra la vida humana. Excesos más que evidentes con respecto a la propia legislación que Estados Unidos se da a sí misma. Comportamientos que no son aceptables desde un punto de vista político, ético o humano. Desde el punto de vista de los derechos humanos. Todo eso es lo que Wikileaks nos muestra. Entonces, si hay una duda sobre si nos lo debe mostrar o no y de qué lado debe caer la balanza, yo digo que tiene que caer la balanza del conocimiento de los excesos de los países, por democráticos que sean, en el respeto a los derechos humanos y contra su propia legislación ordenada hacia adentro. Ese es el caso Wikileaks, que, por cierto, Obama a Chelsea Manning indulta sus delitos pocos años después de empezar en su primer mandato en el gobierno de la Casa Blanca. O sea que creo que es un debate no tan evidente y que es compatible con los aspectos de seguridad nacional y los aspectos diplomáticos que un gobierno debe mantener bajo una cierta prudencia y con control de la información, y otra cosa es que no tengamos derecho a conocer excesos como los que Estados Unidos han relatado perfectamente Nacho y Mariola, las cosas de las que Wikileaks nos mostraba, y creo que tenemos todo el derecho. Espera, Mariola y Nacho, que también quiere hablar, que voy a la publicidad, que si no se me va a pegar con la de las 9. Publicidad y seguimos.
cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:50 de la palabra, de la mañana, 7:50 en Canarias, en el abierto. Mario Laurrea, Eduardo Madina y Nacho Corredor. Estamos hablando del acuerdo al que ha llegado Julian Assange con Estados Unidos para no ser extraditado, para quedar en libertad. Mañana tendrá que declarar en las Islas Marianas, que es territorio que pertenece a Estados Unidos, y veremos en qué situación queda después. Y estábamos hablando de si debe primar el interés de los ciudadanos sobre el conocimiento de algunos excesos que puedan practicar sus gobiernos. Y pedías la palabra, Nacho, después voy contigo, Mariola. Nacho. No, y señalaba Edu algo en reacción al diagnóstico de Mariola del grado de tolerancia y de exigencia de las sociedades europeas en relación al cumplimiento del Estado de Derecho, incluso para acabar con aquellos que son terroristas, ¿no? Y en España ha habido experiencias, y hoy por mucho diagnóstico compartido global de que ETA fue un grupo terrorista y que deberíamos haber encontrado los mecanismos para acabar antes con ellos. Poco presente está en el debate público celebrar pues los mecanismos que utilizó parcialmente el Estado en su momento con el GAL para acabar con terroristas. No es asumible por la opinión pública española. Me resulta difícil imaginar que si a los terroristas y autores del 11M se les hubiera matado mientras dormían una noche, hubiera sido celebrado por la opinión pública española. Y sin embargo es verdad que pese a que las torturas en Guantánamo de personas que ni siquiera habían sido juzgadas, las muertes, los asesinatos a civiles en Afganistán o los ataques a civiles iraquíes revelados por Wikileaks despertaron en todo el mundo, he de destacar que especialmente en la sociedad europea, una ola de indignación. Tan cierto es eso como que Osama Bin Laden fue asesinado por el gobierno de los Estados Unidos y celebrado y videografiado y fotografiado y celebrado por su presidente sin siquiera ser juzgado, y probablemente lo hizo porque había una parte de la sociedad estadounidense que también estaba esperando eso, ¿no? Mariola. No, trataba de sintetizar en aproximadamente 10 segundos 2 horas de una película de corte americano y donde se exponía un dilema en los términos que así de una manera de trazo grueso relatado, ¿no? Como parecía un bien a proteger, que era la seguridad, aunque tuviera que llevar como consecuencias por el ataque la pérdida de vidas de terroristas, frente a los costes que políticamente se podían derivar de ello en términos de vidas civiles. No estaba sosteniendo como hipótesis jurídicamente válida la muerte de terroristas como solución para hacer frente a este problema, sino simplemente sintetizando el dilema que pone la película, que es de corte americano, por tanto con las lógicas también que se ven ahí. Y diré que la posición de la fiscal siempre en esa mesa de toma de decisiones fue de respeto absoluto del derecho, también el derecho a la vida de las personas que incluso cometen delitos. Por tanto, volvemos al consenso, Edu, sin mayor... Espera, que va a decir algo, Edu, a lo mejor volvemos a romper el consenso, Edu. No, porque el enfoque jurídicamente válido que plantea Mariola tiene toda la razón. El asunto lo sugiere algo Nacho, y estoy de acuerdo, porque la gran pregunta es ¿cuánto de válido es sociológicamente? Porque no tengo duda que el espanto que significaron los asesinatos de los GAL contra militantes de ETA en su etapa fueron concebidos como inaceptables, indiscutiblemente inaceptables, porque nada ni nadie puede en ningún escenario posible cuestionar la vida humana como precepto fundamental del modelo de convivencia democrática que nos hemos dado, sobre todo en las sociedades europeas e indiscutiblemente en la sociedad española. Pero no tengo claro que con la suficiente distancia emocional por el medio, normalmente esa distancia puede ser geográfica, hayamos sentido el mismo volumen de rechazo con la escena que relataba perfectamente Nacho del asesinato por parte del ejército norteamericano de Osama Bin Laden. ¿Vale la vida de Osama Bin Laden más o menos que la de sus víctimas? Pues yo creo que vale exactamente igual.
porque todas las vidas humanas valen exactamente igual, y sin embargo, con esa suficiente distancia geográfica, representativa de una suficiente distancia emocional, la evaluación sociológicamente hablando que hacemos de ese asesinato de Osama Bin Laden no repercute tanto en términos de incomodidad ética e incomodidad de derechos humanos, porque son asuntos estos, ética y derechos humanos, que Osama Bin Laden nunca atendió ni un segundo solo de su vida. Pero es una pregunta que con Wikileaks empezamos a hacernos, y que con esta comparativa empezamos a hacernos. ¿Vale la vida humana de un ciudadano anónimo igual que la de un terrorista? Mi tesis es que sí, y que desde el punto de vista de la organización constitucional de los estados, que hacen del epicentro de su modelo de convivencia el respeto a la vida humana, tiene que ser solo así, valen siempre lo mismo. Sin embargo, pues tengo la duda de que la hayamos evaluado igual de bien y con los mismos elementos que la basculan y que la miden en unos casos y en otros, ¿no? Por eso me había parecido que saltábamos muy rápido del cine a la realidad en un debate muy interesante entre la literatura y la verdad es realidad, que sí. ¿no? Yo la película la trataba de traer a colación precisamente por la pregunta del político que tiene que tomar la decisión, junto a los militares que le plantean un escenario, junto al fiscal que plantea la reflexión jurídica, el político, probablemente también caricaturizado, pero es una pregunta legítima. Esto que estamos debatiendo aquí y la decisión que vamos a adoptar, ¿se va a conocer? Y este es el debate de fondo de Wikileaks. Pero además Wikileaks no solo plantea un debate sobre un caso tan tremendo como las imágenes y un poco el sonido que habéis retratado del helicóptero y del atentado a vidas civiles. También, y yo por eso apelaba a la de transformación y cuánto ha mutado los usos diplomáticos Wikileaks, como cuando desvelaba prácticas, quizá eran menos dramáticas de las que estamos poniendo encima de la mesa, pero de un impacto directo en lo que es la lógica de funcionamiento diplomático. Supimos qué opinaba no sé qué gobierno de no sé qué ministra de defensa. Supimos cómo se enviaban pues los comentarios típicos después de una cena, después de una comida en una embajada, acerca de cada uno de los perfiles que asistían a esa mesa, con detalles más o menos depurados en el análisis, incluso recalando en casi puro cotilleo, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que la puesta en conocimiento a la sociedad de esas maneras de proceder diplomáticas, yo creo que sí se depuraron y se mutaron. Déjame que cierre, Nacho, muy breve, que van a dar casi las 9. Nacho. En el fondo, el ejercicio que plantea Mariola es el dilema teórico-ético que se plantea en muchas ocasiones en clases de Derecho, que consiste en: el gobierno de España anticipa la posibilidad de que haya un atentado terrorista, identifica a la persona que sabe cómo se va y cuándo se va a cometer el atentado terrorista, y los servicios de inteligencia le plantean al presidente del gobierno que solo mediante la tortura se puede evitar la muerte de 10.000 personas. ¿Estar a favor o en contra de la tortura de ese terrorista y evitar la muerte de 10.000 personas? La respuesta probablemente pues es incómoda. Seguimos enseguida. Venga, Íñigo. Pues ahora
Ángels Barceló. La noticia de la mañana es la del fundador de Wikileaks, Julian Assange, que como les contamos y hemos estado analizando hasta ahora, ha llegado a un acuerdo con la justicia estadounidense para quedar en libertad, pero hoy es un día con varias previsiones económicas importantes. Sergio Soto. Porque hoy el Consejo de Ministros va a aprobar la eliminación temporal del IVA del aceite, pero además acabamos de conocer el dato del Instituto Nacional de Estadística sobre el crecimiento de la economía española en el primer trimestre del año. El INE lo revisa al alza. Crecemos más de lo que había previsto. Jordi Fábrega. Sí, la revisión de línea arroja un mayor crecimiento en el primer trimestre de hasta el 0,8%. Es una décima más de lo que se había calculado inicialmente. Es una mejora que se explica básicamente por dos factores, porque las exportaciones crecieron bastante más de lo que se había dicho inicialmente, un 3,7% en el trimestre, y también el consumo privado, el consumo de las familias, ha crecido más, un 0,4% en el inicio de este año. A esto hay que sumar que se confirma también la recuperación de la inversión tras varios trimestres estancado. Este 0,8% de crecimiento en el trimestre es la mayor cifra desde principios de 2022. Noticia también de esta mañana, operación de la Guardia Civil contra el terrorismo yihadista en Málaga. Ser Málaga, Jesús Sánchez. Hay al menos un detenido, tiene 45 años y además los agentes han incautado dispositivos electrónicos y documentación para su análisis. El operativo lo han llevado a cabo agentes desplazados desde Madrid a Málaga en varias unidades especiales en la lucha contra el terrorismo y las operaciones especiales. Ha sido concretamente en el barrio de San Andrés, donde se han practicado registros. De momento no ha trascendido si la operación también se ha desarrollado en otras provincias. La investigación sigue abierta hasta que los detenidos pasen a disposición de la Audiencia Nacional. De la guerra de Gaza les contábamos antes, los ataques de Israel esta madrugada. Acabamos de conocer que en ellos esta noche el ejército israelí ha matado a al menos 10 familiares del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh. Fernando Bayo. Entre ellas está su hermana Saher Haniyeh y varios familiares que habrían muerto en un bombardeo en el campamento de Al-Shati, en la ciudad de Gaza, en la parte norte de la franja. De confirmarse, esta sería la segunda vez en casi 8 meses de guerra que las fuerzas armadas israelíes golpean directamente al entorno de Ismail Haniyeh, que ya perdió a varios familiares en abril en otro ataque. El líder político de Hamás se refugia desde hace años en Qatar y allí es donde ha recibido la noticia. En paralelo, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken ha enfatizado en su reunión con el ministro de Defensa israelí la urgencia de tomar medidas para proteger a los trabajadores humanitarios en la franja de Gaza. Y de los deportes duro, España continúa invicta en la Eurocopa y espera rival para octavos. Un rival que vamos a tardar en conocer porque hay hasta 11 posibilidades. Se va a desvelar en los últimos 2 días de la fase de grupos. Hoy se cierran los grupos C y D y con carrusel desde las 6 contamos el Francia-Polonia, veremos si con Mbappé, y el Países Bajos-Austria, esos dos partidos por un lado, por otro, a las 9 el Inglaterra-Eslovenia y el Dinamarca-Serbia, y además el convencimiento de España invicta e imbatida de la Fuente tras la tercera victoria ayer ante Albania. La ilusión es libre y nosotros somos los primeros que tenemos muchísima ilusión, pero siempre con los pies en el suelo. Eso no garantiza, no asegura nada. Que esa ilusión sea para generar un sentimiento positivo y ganas de conseguir algo importante.
ser Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9 y 8 minutos de la mañana, 8 y 8 en Canarias, en el abierto. Mario Laurrea, Eduardo Madina y Nacho Corredor. Cambiamos ya de asunto porque vamos a ampliar la información que les contábamos a las 8 de la mañana. Cómo el debate para hacer un reparto justo de migrantes está haciendo que se oigan voces distintas, con distintas sensibilidades dentro del Partido Popular. Vamos a empezar con los datos que reflejan la saturación que hay ahora mismo en Canarias, que está acogiendo a muchísimos más migrantes de los que puede, porque no tiene capacidad para más. Nos vamos a Tenerife. Andrea Expósito, hola de nuevo. Hola, buenos días. Solo entre enero y abril de este año, Andrea, han llegado más de 200 pateras a Canarias. Eso quiere decir un 369% más que en el mismo periodo del año pasado. Y esto se suma al número de menores que están a cargo de Canarias. Sí, que en estos momentos son casi 5.700 los niños y niñas que han llegado solos hasta las islas después de, recuerden, jugarse la vida en un cayuco y de pasar hasta 10 días en el mar. El problema es que no hay espacio para todos. Ahora se les acogen 80 centros repartidos por todo el archipiélago, pero la previsión de aquí a final de año es que lleguen unos 70.000 migrantes más por la ruta canaria de la migración, de los cuales al menos 7.000 podrían ser menores. El gobierno canario se plantea ya instalar carpas para atenderlos. También se barajó habilitar colegios en desuso o cuarteles militares, aunque a esto último se ha negado hasta en 3 ocasiones el Ministerio de Defensa, que es algo que no se entiende. Desde aquí, desde el Ejecutivo Regional, Alfonso Cabello es su portavoz. Seguimos defendiendo que estamos viviendo una crisis en materia de inmigración, una crisis sobre todo humanitaria, y entendemos que la disponibilidad de estos espacios sería una buena noticia por si hicieran falta para poder acoger a esas personas que llegan en situaciones muy complejas. Por eso es tan importante este acuerdo y que lo entiendan bien todos los grupos con representación en el Congreso. Consiste en modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, por el que Canarias deja de tener la tutela judicial efectiva. Lo que tiene simplemente son las medidas de protección de esos menores que llegan hasta estas costas. Una vez superado el número de los 3.000 niños, que es el tope que vamos a tener a partir de ahora, a ese menor lo derivarán en un plazo máximo de 15 días a otra comunidad autónoma. Andrea, gracias. A ustedes. Les decía que este debate migratorio planteado por la situación en Canarias, que es prácticamente insostenible, bueno, pues este debate sobre el reparto de los migrantes pilla al Partido Popular sin una postura clara que defender, sin una postura unificada, porque Feijóo no ha unificado el criterio de todas sus comunidades en cuanto a políticas migratorias. Hoy, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario van a empezar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para buscar apoyos y reformar, como nos contaba Andrea, la Ley de Extranjería. Josué Coello, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Necesitaría el Gobierno el apoyo del Partido Popular. El problema está en que el Gobierno no sabe con cuántos interlocutores se va a encontrar. Si con el PP canario, que quiere llegar a un acuerdo porque lo necesita para cambiar la ley, o con el ala más dura del partido. Sí, hoy empieza esa ronda de contactos promovida por Fernando Clavijo, pero en el PSOE priorizan un acuerdo rápido con el PP por la evidente mayoría parlamentaria, pero también porque Canarias y Ceuta serían las primeras comunidades en aplicar este acuerdo, son las que lo piden y están gobernadas o cogobernadas por los populares. Esto obligará a los de Feijóo a tener que fijar una postura común, al tiempo que Vox ya ha dicho que no va a aceptar el acuerdo. Y luego están los socios parlamentarios del Ejecutivo, que reconocen que es un asunto espinoso, quieren escuchar la propuesta, aunque por ejemplo Ángeles no se cuenta con Junts porque dicen que no quieren acoger a estos menores en Cataluña. Josu, gracias. A vosotros. Empieza pues esa ronda de contactos. Necesario el Partido Popular para la reforma de la Ley de Extranjería. Lo necesita Canarias con urgencia, y ahí hay un Partido Popular, igual que en Ceuta, que abogan por este cambio de la Ley de Extranjería, y el problema vuelve a estar, Nacho, señalando a Génova, donde no hay un criterio unificado sobre qué hay que hacer con el reparto de migrantes. Es una irresponsabilidad que en la práctica la gestión de la frontera europea dependa del gobierno español y en última instancia de la capacidad de la sociedad canaria de gestionar el impacto de las migraciones. Es una irresponsabilidad. Y es una irresponsabilidad en la que deben tener una respuesta aquellos que, en el caso de nuestro país, tienen las dos mejores posiciones en las elecciones europeas, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, y que además van a gobernar juntos en la Comisión Europea, porque tienen planteamientos mucho más en sintonía de lo que en el debate local se quiere expresar. Y es una irresponsabilidad que cuando que las únicas ventanas de oportunidad que hay en el debate público para hablar de migraciones tienen que ver como consecuencia de una catástrofe humanitaria
o del impacto y los retos que genera a la convivencia de las sociedades europeas. Y es una irresponsabilidad porque cualquiera de las dos cuestiones están condicionadas. La primera por una visión en que está amenazada y que ha formado parte de un consenso en el conjunto de la Unión Europea, una visión de los derechos humanos, y lo segundo, porque está viciada y canalizada porque quienes tienen las respuestas más reaccionarias a ese fenómeno. Pero es una irresponsabilidad también no abordar el fenómeno de la migración desde la lógica de la demografía que necesita cualquier país, cualquier continente, cualquier economía para poderse desarrollar. El último planteamiento más pragmático que hemos escuchado y que debería ser un hilo aquí y que tiene que ver mucho con la lógica del reparto y que interpela al Partido Popular, que interpela al gobierno de España. El último pronunciamiento pragmático en estas circunstancias lo hizo la patronal alemana, cuando la patronal alemana, como consecuencia del posible éxito de la AfD, de los nazis alemanes en su país, dijeron que ellos como patronal, ellos como personas preocupadas por el desarrollo de la economía, ellos querían que hubiera migraciones. Y querían que hubiera migraciones probablemente atendiendo a determinados parámetros. Y uno de ellos, sin duda, tiene que ver con el reparto. No es asumible que la sociedad en Canarias asuma el impacto de uno de los principales flujos migratorios del mundo y de la relación y del acceso a Europa. No tiene ningún sentido, pero es que probablemente tampoco tenga mucho sentido o no acabe de dar respuesta al reto de fondo, ni siquiera al reto coyuntural, que este reparto se haga exclusivamente entre comunidades autónomas de nuestro país. Y probablemente el debate, atendiendo a la llamada de los empresarios alemanes deseosos de poder contar en su país con más migrantes, es un reparto que tiene que ver en una lógica comunitaria. Edu. Sí, es verdad que ese es un debate donde el Partido Popular no tiene capacidad para fijar una posición común. Es indiscutible que hemos escuchado voces desde Ceuta y desde el gobierno autonómico de Islas Canarias del Partido Popular bien distintas a otras que hemos escuchado en materia migratoria, por ejemplo en Badalona o por ejemplo en otras ciudades donde otras voces más de tono siempre mayúscula y siempre teniendo la razón, ¿no? Como queriendo imponer un criterio, en fin, con un evidente sustrato racista, han sido posiciones más bien divergentes. Diré que si tengo que ser entre optimista y pesimista con respecto a la capacidad de Génova para corregir esto, tiendo al pesimismo, porque no veo que en Génova haya un criterio claro de lo que hay que hacer en política migratoria, como tampoco lo veo, por extenderlo a el debate europeo que vimos en finales del año 2023, donde el último pacto de asilo y migraciones solo puedo atribuirle la palabra vergonzante en el ámbito europeo, donde el Partido Popular, y no solo el Partido Popular, sino otras fuerzas políticas relevantes desde el punto de vista de la fijación de mayorías en el Consejo, donde se reúnen los primeros ministros, jefes de Estado y de Gobierno de los 27 Estados miembros, optaron por una infrafinanciación de las políticas de asilo, por una infravigilancia de la política en frontera, permitieron que voces como por ejemplo la que actualmente identifica mejor que nadie Giorgia Meloni en Italia vayan imponiendo cada vez posiciones más de fuerza con respecto a una política migratoria, en un concepto muy alejado de esto que señalaba muy bien Nacho y que está detrás de muchas voces empresariales y del tercer sector en España que escuchamos. Es una sociedad envejecida, que necesitamos de inmigración, que necesitamos fuerza de trabajo renovada, etcétera, etcétera, ¿no? Da la sensación de que entre realidad y concepción de la política migratoria en el ámbito europeo y también en el ámbito nacional aquí en España vamos perdiendo, van entrando cada vez con más fuerza posiciones contra los inmigrantes que edifican sobre esa posición contraria a los inmigrantes auténticos edificios ideológicos y construyen incluso partidos políticos con no poco apoyo sociológico una y otra vez en las elecciones, da igual si son locales, autonómicas, nacionales o como hemos visto hace pocas semanas, incluso elecciones europeas al Parlamento Europeo, ¿no? Así que tiendo al pesimismo, tengo la sensación de que Génova no será capaz de colocar una posición común dentro de todos los dirigentes del Partido Popular, pero ojalá en otros partidos y en otros Estados miembros de este espacio compartido de la Unión Europea, que tiene que tener más capacidad de decisión de otra materia y de otra manera en el ámbito de las políticas migratorias, fuésemos capaces de alcanzar posiciones comunes que tampoco alcanzamos. Déjame, Mariola, que vaya a publicidad, Sí. que si no te tendré que interrumpir a la mitad.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:21 minutos de la mañana, 8:21 en Canarias. En el abierto, Mariola Urrea, Eduardo Madina y Nacho Corredor estábamos hablando del reparto de migrantes ante la situación insostenible de Canarias, esa ronda de contactos que empieza hoy auspiciado por el presidente de Canarias, el ministro Ángel Víctor Torres, y Mariola decía, antes de irnos a publicidad, decía Eduardo, tiendo al pesimismo en cuanto a la postura del Partido Popular en esta materia. Y no le falta razón, porque es muy difícil que el Partido Popular sea capaz de articular una posición común, y no porque el tema no lo requiera, sino porque yo apelaría al menos a dos circunstancias. Una, los intereses de las comunidades autónomas del Partido Popular en materia de inmigración irregular, porque hablamos de inmigración irregular, son diferentes, y obviamente ayudar a Canarias implica asumir un coste político que la mayor parte de comunidades autónomas del Partido Popular no quieren. Y segunda razón por la que el Partido Popular tiene muchas dificultades para armar una posición común es la debilidad del liderazgo de Feijóo. La explicación de la no respuesta a esta cuestión desde una voz clara de Génova es la misma que guarda silencio respecto del sistema de financiación de las comunidades autónomas, o la misma que guarda silencio acerca de un planteamiento sobre qué pueden hacer o no las comunidades autónomas en materia de política internacional. Pero volviendo a la cuestión de fondo, estamos hablando de inmigración irregular. Subrayo esto porque, claro, esto es lo que se está pidiendo respecto a la modificación de la ley de extranjería. Fijaros, es que si la inmigración irregular ya es compleja de gestionar cuando afecta a menores de edad, porque es de lo que estamos hablando, el desafío es inmenso. Los menores de edad, los famosos MENA, digo famosos entrecomillado, sí, porque el nombre tiene una connotación negativa, o se ha articulado en torno a él una connotación negativa. Los menores no acompañados tienen una doble atención en la ley en función de si tienen más o menos de 16 años. Entre 16 y 18 la ley les concede cierta capacidad de obrar, pero a los menores de 16 no. Y entonces ello implica que la tutela de ese menor recaiga en aquella comunidad autónoma, en aquel lugar, en aquel territorio al que ha recalado el menor. Obviamente, por posicionamiento geográfico y atendiendo las rutas migratorias irregulares, Canarias es el primer puerto de llegada. Por tanto, digamos, la carga de trabajo, pero también la carga en términos de protección social y la carga de responsabilidad que implica aceptar la tutela de todos esos menores no acompañados en régimen irregular, hasta que se les regulariza si lo que van a hacer es quedarse en España en los términos que fija la ley, claro, es insoportable para una comunidad autónoma como Canarias. Por lo tanto, el principio de solidaridad más elemental señala que esto tiene que gestionarse a nivel de Estado, y es lamentable que el Partido Popular no sea capaz de fijar una posición. Si estamos reclamando, como España, en el ámbito de la Unión Europea, solidaridad con otros territorios, porque nosotros somos puerta de entrada de la inmigración regular e irregular, pero sobre todo irregular, a la Unión Europea, el mismo principio y el mismo razonamiento debería operar también en el marco de las relaciones dentro de España. Por tanto, apelo a esta circunstancia. Lo que ocurre es que, obviamente, por las razones que he expuesto, el Partido Popular tiene muy difícil fijar una posición común. Veremos en qué queda esa ronda de contactos y veremos en qué queda también esa posición común, como decía Mariola, dentro del Partido Popular. Dejadme que hablemos de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque después de tantísimo tiempo, después de que está previsto que esta semana expire ese ultimátum que dio en una entrevista en Televisión Española al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Partido Popular, para llegar a un acuerdo para la renovación del Poder Judicial antes de que terminara este mes de junio. Estamos en la última semana de junio. Bueno, pues parece que ahora, Javier Bañuelos, buenos días. Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Parece que ahora las cosas apuntan a la posibilidad de acuerdo. El Partido Socialista al menos está optimista y el Partido Popular dice que está dispuesto a seguir hablando, que ya es mucho.
Sí, de hecho lo cierto es que los contactos entre PP y PSOE existen, pero se están llevando con el máximo sigilo. Los socialistas, como decía, se niegan a hablar de ultimátum. En Feraz esperan no tener que agotar el plazo dado por el presidente Pedro Sánchez y confían en que las conversaciones den pronto sus frutos. Lo decía Esther Peña con estas palabras. Confianza en llegar a un acuerdo, optimismo en que sea más pronto que tarde y discreción en los contactos que se están teniendo tras más de 2000 días donde el Partido Popular estaba descarrilado con el cumplimiento de la Constitución. Pero en el PP no contagian tanto optimismo. En Génova reconocen que sí que están dispuestos a pactar, aunque insisten en sus condiciones, lo remarcaba el popular Borja Semper. Que nuestra voluntad es la de llegar a un acuerdo y a un entendimiento, que renueve el Consejo General del Poder Judicial y que garantice también a través de las reformas pertinentes que los jueces son elegidos por los jueces, y esta es una posición de la que no nos vamos a bajar. Bueno, lo cierto es que la desconfianza existe, es mutua, es real. De hecho, PP y PSOE siguen esperando a que se ponga fecha al encuentro con la mediación de Bruselas. Mientras tanto, el Tribunal Supremo, Baño, presiona a los dos partidos, presiona al Partido Socialista y al Partido Popular. Hicieron público un comunicado en el que pide renovar sin más demora el Consejo por el perjuicio enorme, dice, que está ocasionando ese estancamiento, ese bloqueo al funcionamiento de la justicia. Sí, es un nuevo toque de atención, es un nuevo aviso con un duro comunicado dirigido especialmente a PP y PSOE, los dos partidos que tienen en su mano, dice el Supremo, la solución de esta crisis, pero que nada han hecho, según lamentan los 33 magistrados de la Sala de Gobierno del Supremo que firman este comunicado. El perjuicio causado, dicen, es enorme, se está dañando al Poder Judicial y se está provocando un menoscabo grave al derecho de los ciudadanos. Por eso el Supremo, casi a la desesperada Ángels, agotando el plazo marcado por el presidente del Gobierno, llama a la responsabilidad de los dos partidos para que lleguen a un acuerdo sin más demora. Baño, gracias. Un abrazo. A ver, Nacho, ¿puede ser que esta vez sí? Bueno, esperemos, ¿no? La realidad es que si es posible el acuerdo es porque el Partido Popular no es un partido de extrema derecha y porque el Partido Socialista no está liderando una dictadura. Es decir, si es posible el acuerdo es porque en las declaraciones públicas respecto a sus adversarios no responden a la realidad. Y si no hay acuerdo, probablemente sea por interiorizar, en este caso por parte del Partido Popular, un escenario, ¿no? Cuando Abascal hace un rato acusa al Partido Popular de estar negociando con el gobierno a través de un tuit, claro, es coherente con el planteamiento y el diagnóstico que tienen respecto al gobierno, y lo que le viene a preguntar es qué hacen ustedes pactando con un dictador. Y llama la atención ese diagnóstico respecto al funcionamiento de nuestras instituciones y después por quinta o sexta vez negociar con esas instituciones, probablemente porque, insisto, es una enmienda al planteamiento de fondo. Para mí lo relevante en cualquier caso es en qué se concreta ese ultimátum, que es una expresión que probablemente yo no hubiera usado, pero que probablemente ha sido efectiva, porque desde que se usó esa afirmación parece que se han acelerado las negociaciones. Y en cualquier caso, en ningún caso, en los dos casos, en cualquier y en ningún, el ultimátum debe concretarse en una alteración de las mayorías en los sistemas de elección. Y teniendo eso interiorizado y explorando otras vías que hemos comentado aquí en las últimas semanas, que incluso emanan del propio sistema constitucional italiano, que ante situaciones de bloqueo prevé el sorteo para la elección de determinadas posiciones en determinadas magistraturas, lo que no tenga sentido es tener condicionadas las instituciones a la vocación propositiva de las partes para la renovación de sus instituciones. Y cuando el propio expresidente del Consejo General del Poder Judicial, que dimitió principalmente como consecuencia del hartazgo y el hastío por la ausencia de acuerdo y del anormal funcionamiento de las instituciones, o cuando el propio Tribunal Supremo está exigiendo ese acuerdo, muy probablemente las decisiones que tomen los partidos, y en este caso afecta e implica singularmente al Partido Popular, no deban estar condicionados como estuvieron cuando se frustró el último intento, con aquella portada que señalaba que el Partido Popular teme la reacción de la derecha mediática, publicado por un medio de comunicación que es una forma, en fin, de
en términos metafóricos, pues de darle de desayunar una cabeza de un caballo por la mañana, porque decir un medio de comunicación, tú temes la reacción de este medio de comunicación, de los medios de comunicación, es una forma poco sutil en el fondo de marcar el camino. Y en el fondo la ausencia de acuerdo que es atribuible al Partido Popular tiene una línea de conexión con algo que en su día dijo Mariano Rajoy y que probablemente le ayudó a tomar mejores decisiones después, ¿no? Cuando Mariano Rajoy dijo que solo leía el Marca, generó muchas risas por parte de todos, pero probablemente el mensaje que estaba señalando es que él tomaba sus propias decisiones, no la que le marcaban los demás. Mariola. Sí. Bueno, eso es una interpretación muy amable de las lecturas de Rajoy. Quizá tenía como líder, porque tenía más control sobre el partido, más capacidad para configurar su propia autonomía política, pero que solo leía el Marca parece que es un dato contrastado. Más autonomía política, digo, que la que tiene actualmente Feijóo, porque obviamente Feijóo no teme al tuit de Abascal, pero sí que estará atento a cómo reacciona Isabel Díaz Ayuso a este posible acuerdo. Que ya le ha advertido, la semana pasada ya advirtió. Claro, la semana pasada ya le marcó la agenda. Bueno, vamos a ver cuando se aproxime ese acuerdo en que se materializa, porque el último lo abortó precisamente Isabel Díaz Ayuso, y también, como Nacho está reflejando muy bien, los posicionamientos de la derecha, de la prensa de la derecha, ¿no? Yo creo que hay, con independencia de si todo esto acaba bien o mal, pero parece que va encauzado, y en el parece que va encauzado yo me permitiría extraer ya alguna conclusión. Uno, que cuando a los jueces se les amenaza o se les dice que van a ser elegidos y promocionados en función de criterios objetivos, curiosamente todos se ponen muy alineados con la necesidad y la urgencia de la reforma. Del acuerdo. Y en este contexto es en el que analizo este comunicado del Tribunal Supremo. La pregunta es, hasta ahora no le parecía urgente al Tribunal Supremo la necesidad del acuerdo 5 años después. Segunda conclusión, yo creo que no hay que ignorar que este acuerdo parece formar parte de otro macroacuerdo que es de renovación en un paquete del gobernador del Banco de España y también de los órganos reguladores, de las comisiones nacional de mercado de valores, etcétera, etcétera. Es decir, se les ensancha el espacio de la aceptación al Partido Popular, ofreciéndole un marco negociador más generoso, más amplio, en el que pueda vender el acuerdo final de una manera que le permita moverse de sus posiciones pétreas, que son las que ha manifestado durante estos 5 años, ¿no? Por tanto, yo creo que ha sido inteligente, interesante este movimiento por parte del Gobierno de, uno, plantear escenarios interesantes de, o llegado a este punto, renovamos o modificamos el procedimiento incorporando criterios objetivos de selección. Y los dos partidos pierden, obviamente. Sí, bueno, a mí me parece estupendo si finalmente pactan, porque llevan 5 años que deberían haber pactado y no lo han hecho. Y creo que esta es una práctica sistémica de cada una de las veces que el PP no gobierna, porque cada una de las veces que no ha gobernado el Partido Popular ha puesto problemas, ha obstaculizado, tratando de cronificar todo lo que ha podido, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pasó con Felipe González, es verdad que un periodo de tiempo más breve que este, pasó con el presidente Zapatero, también más breve que este, y ha vuelto a pasar ahora. Y no pasa cuando es al revés. Cuando gobierna el Partido Popular, la capacidad de acuerdo que el Partido Socialista demuestra siempre en la oposición es muy por encima, o está muy por encima. Hablo de práctica histórica, de pauta, de comportamiento histórico en el ciclo democrático, que la que demuestra el Partido Popular cuando está en la oposición, ¿no? Así que ojalá esta vez sea la buena, acuerden y además sean capaces de renovar el gobernador del Banco de España y los organismos reguladores y todo lo que tiene que ser más que impuesto, pactado. Por eso creo que más allá de las amenazas de ultimátums que no se pueden llevar a la práctica después de manera concreta en nada,
porque no se puede renovar el órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial con una alteración significativa de mayorías. Y no se puede desproveer al órgano de gobierno del Poder Judicial de su capacidad para nombrar jueces. No lo puede nombrar el ministro de Justicia, ni lo puede nombrar el Parlamento, ni lo puede nombrar el Gobierno. Tiene que nombrarlos el órgano de gobierno del Poder Judicial, que para eso está. Así que yo creo que, uno, no habrá alteración de mayorías. Dos, por mucho que el Partido Popular en sus ruedas de prensa insista en esta idea, no habrá una privatización del órgano de gobierno del Poder Judicial para ponerlo en manos privadas de quienes aprobaron una oposición a jueces en España. Seguirá siendo un poder cuyo gobierno deriva del flujo de soberanía que se representa cada 4 años en las Cortes Generales a través de la voluntad expresada por las ciudadanas y los ciudadanos españoles con su voto. No se disociará un poder de los poderes del Estado para ponerlo en manos a la hora de elegir su gobierno de una serie de personas que tuvieron a bien estudiar mucho para aprobar una oposición y sacar una oposición muy difícil, y que enhorabuena porque, en fin, enorme prestigio, y cuanto más tengan mucho mejor, ¿no? Pero no se alterarán mayorías y no se disociará privatizando ese órgano de gobierno para ponerlo en manos de unas pocas personas un poder del Estado. Así que creo que la única vía es renovar de una vez, acordar de una vez, pactar de una vez, para que durante los próximos 5 años haya un órgano de gobierno en tiempo y forma. Creo que todo tiene más que ver con la renovación de las instituciones comunitarias, Parlamento Europeo, Consejo y Comisión, donde España tiene dificultades de presentarse a sí misma ante la mesa de jefes de Estado y de Gobierno y ante la renovación del Colegio de Comisarios, con deberes pendientes de hace 5 años, que vienen desde el año 2014, con un asunto fundamental desde el punto de vista de la validación del funcionamiento de los Estados de Derecho en Europa, que es un tema fundamental por problemas que hemos visto en Hungría, Polonia, estamos viendo en Italia, etcétera, por la situación que el Poder Judicial en su órgano de gobierno tiene. Creo que el cambio en Bruselas y las elecciones europeas han tenido mucho más importancia que cualquier ultimátum. Mariela. Sí, hay un elemento en esto que señala Eduardo que me quiero detener porque me parece importante. Yo creo que el Partido Popular ha perdido fuerza, su planteamiento y su posicionamiento después del malogrado recurso a la mediación de los comisarios en la Unión Europea. ¿Por qué digo esto? Lo voy a decir muy gráfico. Para que se entienda bien. Creo que desde la Comisión la consecuencia que han sacado de participar en este proceso de mediación se podría resumir de estar hasta la pluma verde del proceso. Qué fina eres, Mariola. Bueno, hay que poner un poco de salsa en estas mañanas, ¿no? Horario protegido. Y el estar hasta la pluma verde, la responsabilidad de colocarles ahí, en ese estado emocional, a quienes han participado como mediadores en este entuerto, la responsabilidad no es equidistante. Y obviamente el Partido Popular ha asumido un desgaste en este proceso. Entonces creo que se le están agotando los cartuchos y por tanto al Partido Popular le interesa también desatascar esto. Y segunda cuestión que me parece muy interesante y que quiero subrayarla y compartir, la que plantea Eduardo sobre cuál es el mejor modelo, o dicho de otra manera, si hacer una defensa y aférrima, en mi caso por lo menos, de la configuración del Consejo General Poder Judicial y su elección por parte de las instituciones que representan la soberanía nacional, porque no deja de ser el Consejo General del Poder Judicial el órgano de gobierno de los jueces, y como gobierno de un poder del Estado es razonable que el anclaje de legitimidad lo tenga en la institución Congreso y Senado, que representan la soberanía popular, y no, Eduardo lo ha dicho, con esa externalización, ¿no?, o privatización, y no, la legitimidad no le puede venir del propio poder judicial, de los propios jueces, y peor aún de las asociaciones. Hay que recordar que a las asociaciones judiciales están asociados los jueces que quieren, y hay un buen número de jueces que permanecen fuera de las asociaciones. Por lo tanto, mi defensa por la conexión de la legitimidad del gobierno de los jueces anclada en las instituciones sobre las que se sienta la legitimidad democrática. Y otra cuestión, qué mal lo hemos hecho algunos para no ser capaces de canalizar esta idea, que a mi juicio es esencial y básica,
y proyectarla en una mayoría social, porque da la sensación que cuando dices esto, lo que haces es manchar con sucias manos al Consejo General del Poder Judicial, cuando es justamente al revés. Nacho, y cierro contigo. Eduardo Madina recordaba cómo no es la primera vez que hay esta dilación en el tiempo. Es verdad que muy excepcional en este caso en el retraso de la renovación del Consejo, y lo ligaba, como así ha sido, a quien estaba en el gobierno, ¿no? Es verdad que ahora se da una circunstancia singular que probablemente también ayude a explicar por qué se ha desatascado, y es que pese a que está en el gobierno el Partido Socialista, hay una mayoría parlamentaria muy amplia en una parte de las Cortes Generales y una posición de liderazgo parlamentaria en el Congreso de los Diputados, que hace que en el proceso de negociación no estemos en el mismo punto que hace 4 años. O sea, hoy la negociación es más favorable al Partido Popular que hace 4 años y que hace 1 y medio, porque hay una mayoría de diputados más próxima a él. Y probablemente eso también ha sido un factor de incentivo a la hora de la negociación. Será interesante y deseo que efectivamente haya un acuerdo entre ambas partes, no solo por el normal funcionamiento de las instituciones exigible, no solo por enmendar una forma de entender el funcionamiento de las instituciones que el Partido Popular ha condicionado a elementos ajenos a la institucionalidad, sino también por el síntoma que implica y la enmienda que implica a que esos dos partidos estén llegando a un acuerdo, que es una enmienda a cómo se refieren al otro. Porque, insisto, si el Partido Popular fuera un partido de extrema derecha o el Partido Socialista estuviera liderando una dictadura, hoy no estaríamos viendo un acuerdo de estas características y no estaríamos viendo el inicio de, esperemos, la negociación definitiva. ¿Ibas a decir algo, Edu? No, que me ha encantado la intervención de Nacho. Venga, pues va, con esto a la publicidad. Ángeles Barceló.
9:45 minutos de la mañana, 8:45 en Canarias, en el abierto Mariela Urrea, Eduardo Madina y Nacho Corredor. Vamos con ese dato que hemos conocido a las 9 de la mañana, el dato del Instituto Nacional de Estadística sobre el crecimiento de la economía española en el primer trimestre del año. Y nos contabas, Jordi Fàbrega, buenos días. Hola, buenos días de que nuevo. era una revisión al alza del INE porque crecemos más de lo que estaba previsto. Sí, el año ha empezado mejor en lo económico de lo que nos había dicho hasta ahora el INE, que hoy ha revisado, como dices, su primera estimación y calcula ahora que la economía española, el PIB, creció una décima más en el primer trimestre, creció hasta un 0,8%. Y hay tres factores detrás de esta revisión y de esta aceleración del crecimiento de la economía. El primero de estos factores tiene que ver con las exportaciones, porque pese a que la economía europea sigue muy débil y tenemos un contexto internacional con guerras en Gaza y en Ucrania, las exportaciones siguen creciendo con fuerza, un 3,7% en el primer trimestre, y con el turismo en niveles récord, con más de 16 millones de visitantes internacionales en los 3 primeros meses del año. Este es el primer factor. Hay un segundo que es el consumo de las familias. Este es siempre uno de los grandes pilares de la economía española y en el primer trimestre ha crecido una décima más de lo que se creía, un 0,4%, también en un contexto con récords de empleo, de afiliados a la Seguridad Social que permiten sostener el consumo. Y el tercer factor es bastante importante porque es la inversión. La inversión estaba bastante aletargada en los últimos trimestres. Ahora en el primer trimestre crece, se recupera y crece más de un 2% en este trimestre. Así que la suma de todo ello nos deja un crecimiento del 0,8% en el trimestre, que es el mayor en los 2 últimos años. Entiendo que hay satisfacción en el gobierno por este dato, ¿no? Sí, porque una vez más estos datos mejoran las previsiones y mejoran los cálculos que teníamos sobre la mesa, y por eso lo que hace el gobierno es felicitarse por un dato que además confirma, dice el ministro de Economía Carlos Cuerpo, que la economía española sigue siendo motor en Europa. La economía española sigue creciendo a mayor ritmo que las principales economías europeas, creando más empleo y de mayor calidad, mejorando el poder adquisitivo de las familias, impulsando las inversiones productivas y reforzando la competitividad de nuestras empresas. Con este dato encima de la mesa es aún más probable esa revisión de las previsiones económicas que anunció ayer mismo aquí en Hoy por Hoy el ministro de Economía para acercarlas al entorno del 2,5% para este año. Gracias, Jordi. Hasta luego. Exactamente, ayer le preguntábamos a Carlos Cuerpo, que estuvo aquí con nosotros en Hoy por Hoy, después de que casi todas las instituciones económicas europeas y mundiales hayan ya reconocido el crecimiento de España y modificado las previsiones de crecimiento, queda esa revisión por parte del gobierno y ya nos hablaba de esa posibilidad que se acercará a ese 2,5%. Con el dato, Nacho, que hemos conocido hoy, es incuestionable la buena marcha de la economía española. Y al hilo de la revisión permanente de las previsiones al alza, es interesante el debate que se ha generado en una parte del mundo de los economistas sobre cuáles son esos instrumentos de análisis. Porque si sistemáticamente desde la pandemia la mayoría de instituciones económicas han fallado en cuanto a las previsiones de crecimiento de nuestro país, probablemente es porque los parámetros de evaluación que hacen para visualizar la evolución de la economía no respondan exactamente a los mismos parámetros prepandémicos. Y eso es lo que explica que prácticamente en todos los análisis que se han hecho se hayan superado las previsiones. Y al hilo de este dato, otra reflexión también tiene que ver probablemente con, uno, las fortalezas y debilidades de nuestra economía y la sensibilidad de nuestra economía cuando el contexto se acelera hacia bien, y otro probablemente con un acierto en el enfoque de las políticas públicas de este gobierno. Edu, breve. Bueno, solo se puede valorar para bien, ¿no? Que haya mejorías en las previsiones del crecimiento de la economía española. Qué difícil anticipar el comportamiento de la economía de unos años a esta parte. Bienvenida sea toda revisión al alza del crecimiento futuro. Mariola. Qué poco hablamos de economía, qué poco foco tiene el ministro de Economía en este gobierno, qué poco... Ayer recordábamos con él, que siguen sin preguntarle en las sesiones de control. Efectivamente, y qué poca quizá rentabilidad este gobierno está pudiendo sacar yo creo que una gestión en este sentido exitosa, ¿no? Quizá aquí en España estamos enmendando aquello de ¿es la economía idiota?
que configuró como lema uno de los grandes procesos electorales en Estados Unidos que involucró a Bill Clinton. Y quizá aquí no es la economía, es otra cosa lo que nos entretiene en debates. Para cerrar el abierto, estamos pendientes de la resolución del Tribunal Constitucional sobre el tema de los ERES, sobre lo que puede pasar con Griñán, el expresidente de la Junta de Andalucía, y su número 2, que puede pasar con su delito de malversación. Se tiene que pronunciar, insisto, el Tribunal Constitucional en los próximos días. Miguel Ángel Campos, tú has podido hablar con fuentes del Constitucional. ¿Por dónde puede ir esa resolución? Hola Ángel, buenos días. Me sacas prácticamente de la reunión. A ver si somos capaces de poner en la antena la información ingente a la que hemos tenido acceso. Efectivamente, vamos a ver. Los borradores de sentencia, en su mayoría, ni siquiera están concluidos. Borradores de sentencia que van a tener que discutirse en el Pleno. Por lo que tampoco podemos decir que vaya a ser ya lo que se conoce el fallo definitivo. Por ejemplo, en el caso de Chávez, de Griñán, esos borradores de sentencia que aún no han sido redactados van a comenzar a discutirse en el pleno del 16 de julio. Los primeros, los de Martínez Aguayo y otros, se empiezan a discutir el día 2. En resumidas cuentas, según ha podido saber la cadena SER, efectivamente el delito de malversación va a ser anulado, que era lo que conllevaba cárcel, para José Antonio Griñán. ¿Por qué? Entienden que se incumplió el principio de legalidad al aplicar esa condena, porque una ley no delinque. Por el hecho de que un presidente o un miembro del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía hubiera aprobado una ley, esa ley no es delictiva. Puede ser constitucional o no, debería haber sido sometida a un recurso o no ante el Constitucional, pero no es delictiva. Así que se van a mantener, como ha pasado con Magdalena Álvarez, en parte las condenas de malversación y de prevaricación. Y en el caso de la malversación va a haber condenas del consejero de Trabajo hacia abajo, que son los que aplicaron la ley en algunos casos de forma fraudulenta para conceder ayudas que eran ilícitas. Para resumir, y en lo que afecta al expresidente de la Junta de Andalucía, si José Antonio Griñán queda exculpado del delito de malversación, ya no tiene que ir a la cárcel. Así es, la Audiencia Provincial de Sevilla deberá redactar una nueva sentencia en la que elimine ese delito de malversación. Solo contemplará, se está estudiando también todavía, veremos si finalmente el borrador apunta por ahí, una parte del delito de prevaricación. Por lo tanto, tan solo recaería sobre él la inhabilitación para cargo público. Campos, te escuchamos después con la ampliación. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta ahora, pausa y seguimos.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Cadena SER. 100 años de radio. Vamos a ir terminando ya el abierto, que ya han entrado por la puerta Pepe Rubio y Ana Usle. Buenos días. Hola, Ángeles, ¿qué tal? Y ellos van a contarles a todos ustedes lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana, que todavía nos queda programa por delante. Comienza ya a soplar el aire del norte, ojalá, con Aitana Castaño y Nacho Carretero, que si recuerdas, contaron cosas, gracietas, intimidades de sus hermanas. Sin que las hermanas lo supieran. Bueno, en directo supieron que estaban hablando de ellas. Correcto, que si una confundía Ecuador país con el Ecuador, que si la otra Irún e Irak los juntaba. Bueno, pues muy bien, hoy vienen Cristina y María y veremos qué nos cuentan de sus hermanos. Hoy vienen las hermanas. Si habrá venganza, correcto, vendrán las hermanas. Bueno, mis experiencias. Hoy tenemos a Remedios, que ya me recuerda que tengo una edad, porque hay cosas que le pasan a Remedio que me pasaron a mí. Será nuestra Miss Experiencia. Vivió toda la infancia y adolescencia en el campo, en una escuela rural, en la que todos los niños estudiaban en la misma clase, tenían un mismo profesor y un mismo libro, compartían el libro. Eso es lo que me recuerda a mi infancia. Pero un golpe de suerte le cambió la vida y a su padre le tocó la quiniela y la mandó a estudiar a Sevilla y ya le cambió todo. ¿A tu padre también le tocó la quiniela? No, eso no. Vale. Eso no. Ahí no coincidimos. El caso es que Chema Rodríguez nos la va a presentar y vamos a saber mucho más la historia de Remedios. Muy bien. Y hoy que estamos en estos días, ¿no?, preguntándonos cuáles son los símbolos del orgullo, qué debería representar icónicamente, ¿no?, al orgullo. Pues bueno, la respuesta está en el arte y nos la trae como cada semana nuestro artesano Pablo Ortiz de Zárate. Porque aunque parezca mentira, un santo de la Iglesia Católica es quizá el que históricamente mejor representa a este colectivo. Nos lo contará y nos dirá el porqué. Bueno, barba y meterse en un jardín, cómo se adaptan las flores del agapanto o la planta del curry a nuestra terraza. Parece ser que no es fácil sobrevivir aquí, no es nada fácil, porque hay mucho bicho, y eso lo confirmo. ¡Ay, Pepe! Eso lo confirmo, que hay mucho bicho. Bueno, entendámonos lo que es. Y bueno, y después están los gorriones, las abejas, las mariposas, las moscas, en fin. Y nos quedará Martín Bianchi, ¿no? Y Martín Bianchi, nada, pues con un par de titulares que Martín dará mejor que yo, desde luego. Pues nos queda, como les decía, mucho por delante todavía. Mario Laurrea, Eduardo Madina, Nacho Corredor, hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós.